Ok, entonces aquí vamos a continuar y van a poder encontrar las fórmulas que dice para índices simples, ¿sí? Este es para cálculo de índices simples. Hay diferentes tipos de índices. Entonces, nos dice, es aquel que representa una comparación de un solo producto o mercancía en lo individual y se calcula con las siguientes fórmulas, ya sea para el análisis de precios, de cantidad y de valor. Entonces aquí tienen ustedes tres fórmulas. Veamos la primera, que me dice que es la de precios. Índice simple de precio o relativo de precios. Y me dice que es I sub P igual a precio del artículo dado dividido precio del artículo que va a ser nuestra base multiplicado por 100. Lo tenemos índice simple de cantidad, que dice que es I sub Q igual a Q de N, que es la cantidad del artículo del precio dado, partido de la cantidad del artículo en periodo base, multiplicado por 100. Y luego tendríamos el índice simple del valor, que va a ser IPQ es igual a precio del artículo dado multiplicado la cantidad del artículo dado dividido el precio del artículo base multiplicado la cantidad del artículo base y todo esto multiplicado por 100. Entonces vamos a ver un ejemplo. Estas fórmulas son bases, ¿sí? Y entonces dice cálculo de índices simples y vamos a tener ya la multiplicación como tal. Y aquí está un ejemplo que nos dice: considera los siguientes datos como las referencias a los precios: volumen, cantidad de ventas, ingresos, monto o valor en el caso de una comercializadora líder de productos electrónicos. Entonces imagínense cualquier producto, ¿verdad? El que se les venga a la mente. Como estamos hablando de productos electrónicos, entonces digamos que es una computadora, por así decirlo. ¿Sí? Solo por poner un ejemplo. Entonces tenemos del año 2000 al 2006. Para este ejemplo vamos a tomar como año base el año 2000, ¿sí? Que es el año más antiguo. Y los demás años van a ser periodos normales, ¿sí? Entonces tenemos acá un precio. La computadora en el año 2000 se dio a 3000. El volumen de ventas en ese año fueron de 60. Y hubo un ingreso al final de 180,000, ¿sí? En el año 2001 exactamente lo mismo, la computadora subió de precio y entonces ya no costó 3000 como en el año pasado, como en el 2000, sino costó 3300, ¿sí? Se vendieron obviamente 3 más a pesar de que el precio subió y entonces hubo un ingreso mayor. Así van a ir comparando las demás. Por ejemplo, 2004, si quieren ver, la computadora subió a 4500. Se vendieron 72 computadoras y obviamente el ingreso subió. Entonces, ¿qué nos dice esto? Si el precio, ustedes podrían decir, entre más barata, pues posiblemente vamos a vender más. Sí, pero recuérdense que obviamente nuestro mercado va cambiando. Con este caso en las computadoras, pues obviamente también cambia el tipo como que de software y todo eso que utilizamos. Entonces, obviamente nuestros clientes van a requerir algo más actualizado. Si en un problema no se les diera el ingreso, entonces, ¿cómo es que ustedes lo van a calcular? Obviamente multiplicando el precio por la cantidad de ventas. ¿Cómo así? Van a decir, por ejemplo, el primero, 3000 multiplicado por 60 y eso les va a dar 180,000. Veamos otro. Veamos 2006. 4950 por 66. 4950 por 66 y eso nos debería dar 326,700, ¿sí?
Así es como se calcula el ingreso. Si en dado caso no se los diéramos, pero para este problema todo se da. Entonces, si se dan cuenta, para este ejemplo, desde el 2000 hasta el 2006 la computadora siempre subió de precio. Las ventas se fueron manteniendo dentro de 60 y 75, por así decirlo, ¿sí? Entonces nos dice, considerando el año 2000 como base para el artículo, determinar los índices simples de precio, cantidad y valor, interpretar el resultado para 2000 en comparación con 2004. Entonces, veamos, ¿qué dijimos que era nuestro año base y cómo van nuestras fórmulas? Entonces, para esto vamos a ver si nos pasamos a otra hoja para calcularlo, ¿sí? Ustedes cuando estén viendo este video tengan, ya sea que hayan copiado su tabla anterior, esta tabla en una hoja aparte para que ustedes puedan ir comparando y viendo los valores. ¿Qué se les recomienda? Que hagan una tabla nueva. En esta tabla nueva colocan el año, colocan el precio y colocan el precio y colocan índice. En cantidad colocan las unidades y colocan una columna de índice. Y en el ingreso o valor colocan el ingreso y otra columna de índice. O sea que agregamos esta columna que dice índice, columna índice de cantidad y columna índice de valor. Entonces, así ustedes pueden ir comparando cómo es el porcentaje de aumento, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Entonces aquí tenemos una hoja nueva. Entonces vamos a tener que queremos, la instrucción decía, considerando el año 2000 como base para el cálculo, determinar los índices simples de precio, cantidad y valor. Y como inciso B, interpretar el resultado para 2000 en comparación de 2004. ¿Qué quiere decir eso? Que como inciso A tenemos que calcular todos los índices, pero en el inciso B se lo vamos a interpretar y comparar 2 años, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y tenemos que como nos dice que el año 2000 va a ser nuestra base, entonces, ¿cómo vamos a tener? Índice de precio, que me decía que era PN. PN me decía que era el precio del artículo en el periodo dado, ¿sí? Entonces, vamos a comparar 2000 con 2001. Entonces, nuestro periodo dado, nuestro precio dado, porque vamos a ver los dos primeros, ahorita va a ser 2001. Y luego dice, nuestra fórmula con precio base, ¿sí? Precio del artículo en el periodo base. Y el problema nos dice que vamos a tomar el año base como para el cálculo. Entonces vamos a tener partido precio base, que va a ser el año que 2000, y todo esto multiplicado por 100. Entonces tendríamos, ¿cuál es el precio del 2001? Tendríamos que es 3300 dividido 3000, que es el precio del 2000, multiplicado por 100. Para nuestro primer índice tendríamos, entonces, pueden sacar sus calculadoras por favor, para ir verificando que los cálculos sean correctos, multiplicado por 100, y tendríamos que es 110, ¿sí? Continuemos, veamos otro. Veamos 2000 con 2003, por así decirlo. Entonces tendríamos 2003 va a ser nuestro precio dado, que 2003 me dice que el precio es de 4500, y el precio base, ¿cuál va a ser para este ejemplo? 3000, ¿verdad? Ese no cambia. El único que va a ir cambiando obviamente es el precio dado, porque es el que queremos comparar, multiplicado 100. Entonces tenemos 4500 dividido 3000, y esto multiplicado por 100, y esto nos da 150. Y veamos el que queremos, que es en el año de 2004, ¿sí? Y 2004 me dice que es exactamente lo mismo. 4500 es el precio, dividido 3000, multiplicado por 100, y entonces ya sabemos que es 150.
Este es año 2004 y este es año 2003, ¿sí? Y ustedes así sucesivamente hacen todos los años hasta el 2006, ¿sí? Eso de igual manera ya lo pueden ver en la primera columna, como así. Si se dan cuenta, para el año 2001 nos había salido 110 y aquí está, ¿sí? Ahora está muy grande eso, no van a poder verlo. Para el año 2001 nos había salido 110. Para el año 2003 nos salió 150 y para el año 2004 nos salió 150. Entonces así sucesivamente van a tener los demás resultados. Ahora hagamos el índice de cantidad, ¿sí? Con el índice de cantidad, ¿qué me dice? Que va a ser IQ igual a QN partido Q base por 100. Entonces, ¿qué vamos a tener? Igual todo esto comparado con el año 2000. Entonces vamos a tener la cantidad del periodo dado, del periodo que vamos a comparar, partido el periodo base, que es en este caso el año 2000, por 100. Entonces veamos el primero. Comparemos 2000 con 2001. Entonces vamos a tener IQ del periodo de la cantidad dada, que es del año 2000, tendríamos 63 partido la cantidad base, que es del año 2000, que me dice que son 60 unidades por 100. Y esto me va a dar 63 dividido 60 multiplicado por 100. Y aquí me dice que es 105. Veamos un siguiente. Vemos el año 2002. Me dice que es del año 2002 se vendieron 60 unidades. En el año 2000 se vendieron 60 multiplicado por 100. Y esto me va a dar obviamente 100. 60 dividido 61 por 100. Y esto me da 100. Veamos otro. Si gustan el año 2004, que es el que queremos comparar, ¿verdad? Y tenemos que en el año 2004 se vendieron 72. En el año 2000, que es el base, 60 multiplicado por 100. Esto nos da 72 dividido 60 multiplicado por 100 y tenemos 120. Luego vamos a tener el año 2006, ya que no hemos hecho este año ahorita. Me dice que se vendieron 66 computadoras o 66 unidades del año 2060 y esto va a ser multiplicado por 100 y vamos a tener 66 dividido 60 multiplicado por 100, ¿sí? Y nos dice que es 110. Entonces veamos si está en nuestra tabla, ¿sí? Y tenemos en nuestra tabla, nos daba que en el 63 habíamos tenido 105. Para el año 2006 nos salió 110. Para el año 2004 nos salió 120. Y para el año 2002 que hemos visto nos salió 100. Entonces por el momento vamos bien con nuestros cálculos, ¿sí? Luego tendríamos lo del valor. Entonces nos dice que tenemos que comparar todos los ingresos con nuestro periodo base, que es 2000. Entonces comparemos. Por ejemplo, hagamos 2000 con 2002. Entonces vamos a tener 234.000 dividido los 180.000 que ingresaron en el año 2000 y todo esto multiplicado por 100. Entonces tenemos 234.000 dividido 180.000 multiplicado por 100 y esto me da 130, ¿sí? Veamos otro. Si se dan cuenta, estas fórmulas están siendo un poco básicas y un poco repetitivas. Entonces va a ser sencillo a la hora que ustedes estén practicando. Entonces ahora hagamos 2004. 2004 me dice que es 324.000 dividido 180.000 multiplicado por 100. Y entonces tenemos 324.000 dividido 180.000 por 100. Y entonces me dice que es 180.
Y por último hagamos 2005, este no lo hemos hecho para nada. Y 2005 me dice que tuvo un ingreso de 360.000 dividido 180.000, el doble, ¿sí? Entonces vamos a tener 360.000 dividido 180.000 multiplicado por 100. Y esto me dice 200. Vamos a nuestra tabla y veamos si nos salieron esos resultados, ¿sí? En este caso hicimos el 2002, nos salió 130, 2004 nos salió 180 y 2005 nos salió 200, ¿sí? Entonces aquí hacen ustedes lo mismo con todos los demás. Algo bastante curioso es que cuando ustedes hagan con el mismo año, como así, por ejemplo, que hagan el de 2000, van a tener como periodo dado el año 2000 y como periodo base el año 2000, ¿sí? Entonces todos sus resultados, ya sea de PQ y de P por Q, va a ser que 100, porque está multiplicando y dividiendo sobre su mismo número, ¿sí? Cada vez que ustedes agarren un periodo, o sea, un año como base, ahí es donde ustedes van a encontrar en índice de precio, en índice de cantidad y en índice de ingreso como el 100, ¿sí? Como el 100%. Por ejemplo, ya ustedes van a más adelante a decir, ya no quiero el año 2000 como base, sino que ahora quiero el año 2003 como base. Entonces el año 2003 sus índices van a ser 100, 100, 100, ¿sí? Porque todo se va a dividir sobre su mismo precio. Por ejemplo, 2003, si se va a hacer nuestro periodo base, va a ser 4.500 dividido 4.500 multiplicado por 100, pues obviamente 100. Cantidad 66 dividido 66 por 100, 100. Y la cantidad 297.000 dividido 297.000 por 100, 100. Entonces esto va a ir variando dependiendo el año que consideremos como base. Para este caso consideramos el año 2000 como base. Entonces por eso es de que el año 2000 sus índices son 100, 100, 100, ¿sí? Y entonces ahora nos dice interpretar el resultado para el año 2000 en comparación con el año 2004. Y entonces como dice, como puede apreciarse aquí se los coloqué. Como puede apreciarse, los precios del artículo entre el año 2000 al 2004 aumentaron ¿cuánto? Un 50%. ¿De dónde es que miramos esto? Si se dan cuenta, en el año 2000 es 100%, pero luego el precio del 2004 está con un porcentaje, con un índice de 150. Entonces, ¿cuánto aumentó? 50%. Luego nos dice, la cantidad vendida del año 2000 al 2004 aumentó un 20%. ¿De dónde es que lo miramos? De acá. Para el año 2000 tenemos que 100% y para el año 2004 nos salió un índice de 120. Y entonces decimos que aumentó 20%, ¿sí? Que es este que está acá. Y luego nos dice que el ingreso, ¿cuánto aumentó el ingreso? Si se dan cuenta, de ingreso para el año 2000, obviamente es nuestro 100%, porque es nuestra base. Y para el año 2004 dice que es 180. Y entonces, ¿cuánto aumentamos? 80%, ¿sí? Entonces así es una manera para que ustedes puedan interpretar los índices de precio, de cantidad y de ingreso, pero estos en simples, ¿sí?